Juan tenía prisa como nunca hoy, tenía por delante un negocio muy importante. La reunión estaba fijada para las 8:30 de la mañana. Dios mío, ¿a quién se le ocurre reunirse tan temprano? ¿Quién lo inventó? A Juan nunca le gustaron los madrugones y no podía entender por qué las clases comenzaban a las 8 de la mañana y encima había que llegar incluso antes, a las 7:30. Y teniendo en cuenta que vivía bastante lejos de la escuela, cruzando una franja de bosque que orgullosamente llamaban parque, y después tomando un autobús casi hasta el otro lado de la ciudad, el pequeño Juan siempre llegaba tarde. Y constantemente recibía comentarios de las maestras. «Otra vez llegaste tarde, Juan», decía ella con sorna, sonriendo y haciendo una nota igualmente sarcástica en su diario. «¿No has probado levantarte más temprano? Tal vez entonces no llegarías tarde». «Ya me levanto temprano, más temprano, ¿cómo?», murmuraba Juan, sentándose en su lugar y frotándose el trasero, que seguro recibiría una reprimenda de su padre por la noche. «¿Cómo es posible que no entiendan esto?», pensaba para sí mismo. A la maestra ni se le pasaba por la cabeza que el problema no era a qué hora se levantaba, sino la cantidad de cosas que tenía que hacer antes de ir a la escuela. Y el conductor del autobús, que avanzaba como una tortuga por la ciudad, podría pisar un poco más el acelerador. Claro, él no tenía ninguna prisa, pero Juan, ¿qué podía hacer? Solo quedarse pegado al vidrio del autobús y llegar tarde. Siempre llegar tarde. Quizás, desde la infancia, Juan no podía soportar llegar tarde. Pero era como una especie de maldición. En cuanto aparecía una reunión o una negociación importante, el tiempo parecía acelerarse y volar sin que él se diera cuenta. Y, claro, una vez más, llegaba tarde. Ya hacía mucho tiempo que no estaban ni el padre eternamente descontento ni la maestra sarcástica. Y el conductor del autobús probablemente se habría jubilado. El bosque había sido talado, las casas particulares demolidas y en su lugar construyeron un enorme complejo residencial. Juan hacía ya tiempo que era un empresario rico, vivía en su propia mansión, tenía un chofer, y aún así seguía llegando tarde. Simplemente no entendía por qué era necesario trabajar tan temprano. Igual que en la escuela, los pobres niños medio dormidos a las 8 de la mañana sentados en sus pupitres. Los niños pequeños terminaban a la 1 de la tarde, los mayores a las 3, y luego toda la escuela quedaba vacía. El eco de los cubos y las escobas de los limpiadores resonaba por los pasillos y las voces rebotaban en las paredes. Juan nunca entendió por qué no podían dormir tranquilamente hasta las 10, arreglarse y llegar a la escuela a las 11. Todos estarían descansados, alegres, listos para aprender. Estaba seguro de que los maestros también serían mucho más tranquilos y amables, enseñarían hasta las 4 y se irían a casa. Sería perfecto. ¿A quién se le ocurrió programar esta negociación a las 8:30? ¿De verdad el precio va a ser más alto o qué? Juan no lo entendía. La cremallera de los pantalones se atascó, la corbata no se podía anudar bien. ¡Qué tontería! Tenía la sensación de que algo sobrenatural estaba retrasándolo a propósito para que no llegara y el negocio fracasara. Al salir de la casa, Juan notó que su chofer, previsoramente, había sacado el coche fuera de la entrada, entendiendo que su jefe estaba retrasado y evitando así perder tiempo en abrir el portón. Bien hecho. A Juan le gustaban y respetaba a los empleados como él, aquellos que no necesitaban recibir órdenes constantemente, que observaban la situación y podían tomar decisiones normales, adecuadas y, sobre todo, correctas. Al acercarse al coche, Juan notó de reojo a una gitana cerca del portón.
Solo que no se cuele dentro, pensó Juan, luego no habrá manera de librarse de los problemas. Rápidamente abrió la puerta del coche y estaba a punto de sentarse, cuando ella, de alguna manera, apareció cerca de él y lo agarró por el borde de la chaqueta. ¿Tienes prisa?, preguntó la gitana. Bueno, algo así, respondió Juan, algo incómodo. Entonces no te apresures hacia tu propio funeral, dijo la gitana. Juan se quedó helado al escuchar sus palabras. La gitana ya se había dado la vuelta y se alejaba, pero de repente se giró y gritó: «Y cuida a tu esposa». Juan literalmente se desplomó en el asiento del coche, paralizado por la confusión. ¿Qué hacer ahora? ¿Nos vamos, Juan?, preguntó el chofer. Supongo que sí, respondió Juan con inseguridad. Entonces cierre la puerta, sugirió el chofer. Síganos a esa gitana, dijo Juan en un tono tenso. Recorrieron un par de metros hasta la esquina y giraron, pero allí no había nadie. Condujeron unas cuantas cuadras más, pero parecía que la gitana se había esfumado. Era evidente que no podía haber desaparecido así como así. ¿Ahora al despacho?, preguntó el chofer. No, respondió Juan. Después de pensarlo un poco, añadió, a casa. Tomó el móvil, llamó y canceló la reunión, reprogramándola para otro día. Se sentía extraño, llevaba varios días con una especie de malestar, quizá una leve jaqueca. Tal vez es un resfriado, o tal vez algo más, pensó en consultar a un médico, pero a Juan no le gustaban los médicos. Simplemente no estaba acostumbrado a preocuparse por su salud. Su padre era igual, siempre en el trabajo, lloviera o nevara, con cualquier clima. Por las noches tosía hasta quedarse ronco, y su madre lo empujaba a ir al médico, pero él solo respondía: «Vamos, no es más que una tos». Todo el mundo tose. Y luego, ese hombre saludable murió de tuberculosis. En nuestros tiempos, los médicos solo negaban con la cabeza y decían: ¿dónde estaban antes? Podríamos haberlo curado. Su padre parpadeaba, desconcertado, como un niño pequeño, sin entender qué estaba pasando. Después de todo, solo estaba tosiendo. John se dejó caer en el sofá de la sala. ¡Qué día tan desafortunado! Desde la mañana estaba claro que debía cancelar la reunión, no ir a ninguna parte, no molestar al conductor ni a nadie en la oficina. Bueno, lo hecho está. John no dejaba de pensar en la gitana. Era algo extraña. Cualquiera la habría despachado y seguido con sus asuntos, pero él no era cualquiera. Simplemente, por alguna razón, le creyó. Quizás porque hace muchos años una gitana predijo la muerte cercana de su madre de una manera muy parecida. En ese entonces, iban al sur, él y su madre, de vacaciones. Había tanta gente en la estación que no se podía avanzar, y su tren se retrasaba, cuando de repente anunciaron el embarque desde una plataforma lejana y con solo 2 minutos de parada. Tenían que apresurarse para llegar al tren a través del paso subterráneo, y la gente se abalanzó. Unos corrieron al paso subterráneo y otros directamente sobre las vías. En el andén, alguien de repente tomó a su madre por la mano. ¿Qué quieres? Se volvió bruscamente, pensando que era John, que iba detrás como un ternerito, cargando una pesada maleta. Él tenía 15 años en ese momento. «Haces bien en llevar a tu hijo al sur», dijo la gitana, mirando directamente a su madre. «Bueno, si está bien, respondió ella malhumorada. «¿Qué te importa? Igual no te daré dinero». «No necesito tu dinero».
Yo no acepto dinero de los muertos, respondió la gitana y, como si se desvaneciera en la multitud, desapareció. La madre no le dio importancia a sus palabras. Pero ese mismo año, en efecto, murió de un derrame cerebral. En aquel momento, a John le vino a la mente la imagen de aquella gitana y sus palabras. No sabía si era una coincidencia o no, pero desde entonces prefería evitar a todas las gitanas y adivinas. Y si alguna vez escuchaba algo de ellas, se lo tomaba en serio. ¿Y ahora? ¿De dónde apareció esa gitana y cómo supo lo que le esperaba? ¿Por qué dijo lo que dijo sobre la muerte? ¿Y lo de su esposa? A John le invadió una sensación extraña, pero ya había actuado, canceló la reunión y pospuso el acuerdo. Ahora ya no tenía prisa y podía permitirse relajarse un poco. Últimamente, sus dolores de cabeza realmente lo estaban molestando, severamente debido a la tensión. La imagen de la gitana no se apartaba de la mente de John. Tenía una sensación de que algo no iba bien entre él y Gwen. Llevaban 5 años casados. Antes, después de la boda, Gwen iba a todas partes con él, a todas las recepciones, reuniones, cócteles e incluso a la sauna. Los hombres bromeaban. Qué bien que ella te tiene en sus manos. No te suelta ni un segundo, te tiene completamente bajo control. A John incluso le gustaba. No podía dejar de admirar a Gwen y pensaba que así era como debía ser. Al fin y al cabo, como dicen, en una pareja exitosa, uno ama y el otro permite ser amado. Pero John creía que su caso con Gwen era diferente, que ellos eran de esas pocas parejas en las que ambos se amaban. Al menos, siempre había pensado así. Sin embargo, todo cambió cuando le regaló a Gwen, para su cumpleaños, el sueño de su vida, una pequeña tienda de ropa. Era una tienda muy interesante, situada en la primera línea, en pleno centro de la ciudad. Un buen lugar, con mucho tránsito de gente y excelentes gestores de compras. Y Gwen misma tenía un gusto excelente y entendía de moda como una experta. Ahora John prácticamente no la veía en casa, Gwen estaba completamente absorbida en su trabajo en la tienda. Él había llegado a odiar el día en que decidió cumplir su sueño de tanto tiempo. Y, como dicen, cuidado con lo que deseas. Antes, John no comprendía el verdadero significado de esta frase, pero ahora lo entendía completamente. Hubiera sido mejor que su esposa siguiera detrás de él, pidiéndole ese maldito negocio. Este nuevo orden trajo un desequilibrio a lo que parecía ser una familia feliz. Así pasaron 2 años más sin que él se diera cuenta, y solo ahora, acostado en el sofá, John de pronto se dio cuenta de ello. Porque, en realidad, después de 5 años de matrimonio, aún no tenían hijos. Las palabras de aquella gitana parecían haberlo traído de vuelta a la realidad. Y de verdad, ¿en qué estaba Gwen tan ocupada en el trabajo todo este tiempo? Quizás debería investigar más sobre eso. Mientras John estaba recostado en el sofá, reflexionando sobre la futilidad de la vida y hacia dónde los había llevado la rutina familiar, la persona que había sembrado todas estas ideas seguía sentada en unos arbustos en la esquina de su casa. Ion y su chofer habían pasado 2 veces por el lugar, sin sospechar que allí mismo, delante de ellos, estaba aquella misma gitana que tanto querían encontrar. Sara temblaba de miedo como una hoja. El terror le palpitaba en la cabeza. ¿Qué había hecho? Aunque Sara era una gitana de nacimiento, nunca se había dedicado a leer la fortuna ni mucho menos a ganarse la vida con ello. Llevaba mucho tiempo sin vivir en el campamento y era considerada una paria. La habían rechazado por haber dado a luz a una hija sin estar casada. Así habían sido las cosas, se enamoró de un chico, pero la felicidad no duró mucho.
Sus hermanos arreglaron las cosas con el amado de su hermana, de modo que él no sobrevivió a su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Cuando Sara dio a luz a su hija, la desterraron como a una marginada. Se las arreglaba como podía, viviendo donde fuera, a menudo sin pan. Cuando su hija pequeña, Catherine, cumplió 3 años, descubrieron que la niña estaba gravemente enferma. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad congénita o hereditaria. Sara no entendía los términos médicos, pero comprendía una cosa: su hija estaba muy enferma y ahora debía buscar un trabajo para asegurarle el cuidado y tratamiento adecuados. Con sus últimos ahorros, Sara decidió comprarse ropa decente, algo que pareciera un traje de negocios, para poder presentarse a una entrevista de trabajo y probar suerte. Sin educación, claro, no la contratarían para un puesto alto, pero ella no necesitaba una carrera, solo quería causar una buena primera impresión, para que al menos la escucharan. En la tienda de ropa de moda, enseguida se fijó en un traje en el escaparate, puesto en un maniquí. Se imaginó cómo se vería en él para la entrevista, arreglada y confiable. Aunque fuera para un trabajo de conserje o mensajera, Sara aún no sabía a dónde iba a postularse. Le gustaría trabajar en una oficina, aunque dudaba que la contrataran siquiera como secretaria, a pesar de que sabía preparar un excelente café. Pero, lamentablemente, no sabía hacer mucho más. Sara no tenía ni educación ni oficio, solo contaba con un enorme deseo de salvar a su hija y encontrar un buen empleo. Eso significaba que debía verse espectacular. Entró valientemente en la tienda de moda y se dirigió a la vendedora. Y entonces ocurrió lo clásico: la recibieron, la reprendieron, la insultaron llamándola pordiosera y la echaron. Ella, sin embargo, no se rindió y prometió que se quejaría ante la dueña de la boutique. ¿Y adivina? Hoy había tenido una suerte increíble, justamente la persona que tenía delante era la dueña de la tienda. Bueno, ¿ya perdiste el impulso? Anda, empieza a quejarte. ¿O acaso no te atreves? Sara comprendió que se había topado con una grosera vestida con ropa bonita y con un aspecto impecable, pero completamente podrida por dentro. Esa mujer ni siquiera se molestó en preguntar si Sara tenía dinero. Y claro que lo tenía, aunque fuera lo último que le quedaba. Pero lo tenía. Fue una humillación tan grande que le dolía hasta el alma. Tanto que le dieron ganas de llorar. No, peor, le dieron ganas de tomar una piedra y romper ese escaparate. Pero Sara pensó en su hija, que estaba en el hospital, en su salud, con la que no podía arriesgarse. Así que se contuvo y simplemente salió de la tienda. La vendedora que se había hecho pasar por la dueña salió a la calle y le gritó cosas a Sara, palabras desagradables e insultantes, pero Sara no miró atrás. Después de todo, ¿realmente importaba lo que pensara una desconocida? Que fuera 3 veces la dueña de la tienda si quisiera. Todo lo que pudiera pensar de Sara era solo su opinión personal. Pensaba y decía tales cosas no por lo que era Sara, sino por lo que era ella misma. Así que todas esas palabras se le regresaran. Sara caminó por la ciudad, observando los escaparates de otras tiendas. Pronto, se topó con un pequeño mercado improvisado y, para su sorpresa, encontró en ese mercado exactamente el mismo traje que había visto en el escaparate de la tienda de la que la habían echado. Sara no podía valorar si el material era del mismo tipo, pero el color y el estilo eran exactamente iguales. ¿Y no era eso lo principal? Y el precio, 3 veces más barato. Como quien dice, no hay mal que por bien no venga. Consiguió comprar lo que quería y, además, ahorrarse algo de dinero.
Ahora podía visitar a su hija en el hospital con algunos regalitos y empezar a prepararse para las entrevistas. Pasaron algunos días sin que la llamaran de ningún sitio, pero ella no se desanimaba. ¿Mesera? ¿Y por qué no? Para ese trabajo no hacía falta tener un doctorado en matemáticas ni escribir dictados sin errores. Memorizar el pedido, servir los platos, poner la mesa y luego limpiarla, eso cualquiera podía hacerlo. Y el salario era decente. Además, a veces había clientes adinerados que dejaban buenas propinas. Sara fue a la entrevista de trabajo. Sara se hizo un peinado elegante, se puso el traje y se dirigió a la entrevista. Al entrar al café, de repente se quedó helada. Esa voz, la misma voz que la había insultado aquella vez en la tienda de ropa. Dios mío, pensó Sara, ¿me está persiguiendo esta mujer? ¿Es también la dueña de este café? Decidió sentarse en una mesa cercana y observar. Si la mujer era solo una clienta, esperaría a que ella y su acompañante se fueran para poder continuar con la entrevista. Pero si en verdad era la dueña del lugar, entonces Sara simplemente se marcharía y seguiría buscando empleo en otro lado. No temía ser reconocida, había cambiado totalmente su imagen. Además, llevaba puesto aquel traje que la gitana pobretona, como le habían dicho en la boutique, no había podido comprar. Así que, no, la mujer no la reconocería. Y además, estaba demasiado ocupada con su acompañante. No hacía falta ser psicóloga para notar que entre ellos no había solo amistad o compañerismo, su relación parecía bastante cercana. Reían, pero a Sara se le helaba la sangre al oír lo que decían. Sara no captaba cada detalle de la conversación, pero entendía lo suficiente. En resumen, aquellos dos, una pareja de amantes, no marido y mujer, no prometidos, sino precisamente amantes, estaban planeando un crimen. Es más, el plan ya estaba en marcha. La mujer tenía un esposo, y juntos conspiraban para deshacerse de él y quedarse con toda su fortuna. La mujer había estado envenenando a su esposo con unas pastillas que él no debía consumir, algo relacionado con anticonceptivos femeninos. Estas pastillas podían causarles graves problemas de salud a los hombres, incluso un derrame cerebral. El objetivo era que su marido quedara tan desorientado que terminara firmando unos documentos que el amante le iba a presentar. Este amante, que además era un competidor del esposo, deseaba apoderarse de una de sus fábricas. La idea era hacerle firmar al hombre una donación en lugar de un contrato de compraventa. Y después, la esposa seguiría envenenándolo hasta que muriera. Así, ella recibiría la herencia, y podrían casarse. Al menos, eso era lo que Sara había entendido. ¡Qué mujer tan despreciable!, pensó. Sintió una tremenda necesidad de levantarse y darle una bofetada, pero se contuvo. Sabía que, si lo hacía, no solo perdería la oportunidad de conseguir el trabajo, sino que podría meterse en serios problemas. Y además, nada de eso serviría para detener sus planes. Sara necesitaba averiguar quién era el esposo. A juzgar por lo que decían, parecía un hombre rico, si ellos estaban planeando quedarse con sus bienes. Entonces a Sara se le ocurrió una idea, ¿y si en verdad lograba salvar a este hombre? Quizás, en agradecimiento, él la ayudaría a costear el tratamiento de su hija. Sí, sus motivos eran interesados. Pero, pensó Sara, ¿quién no haría lo mismo teniendo una hija enferma? Porque, en el sentido literal, su pequeña se estaba apagando. Todo lo que podía salvar a su hija era una sola inyección. Solo una inyección, pero el medicamento costaba tanto dinero que Sara ni siquiera podía imaginar esa cifra. Pronto,
La pareja enamorada se preparó para irse y Sara se enfrentó a una decisión: esperar al gerente y hablar sobre trabajo, o seguir a la mujer para averiguar dónde vivía y dónde estaba su esposo, para advertirle del peligro que se avecinaba. Probablemente, los pensamientos egoístas prevalecieron en esta situación, así que Sara eligió la segunda opción. Los enamorados tomaron un taxi y Sara tomó otro para seguirlos. El amante bajó cerca de una casa y la mujer continuó su camino. Sara la siguió. Por suerte, no estaba muy lejos, de lo contrario, le habría preocupado no poder pagarle al taxista. La dama bajó frente a una enorme mansión rodeada por una alta cerca y una puerta. No había guardias en la puerta, pero se veía claramente que allí vivían personas muy adineradas. Sara regresó a su lugar. Aunque llamarlo casa a esa pequeña habitación en el semisótano donde vivían con su hija desde hace más de un año era difícil. Por lo menos, no tenían que pagar por ella. Básicamente, era el antiguo cuarto de cochecitos o de ventilación, al que los residentes de la casa accedieron a dejar entrar a Sara a cambio de que ella se encargara de recolectar la basura en el área común. Un viejo sofá y un taburete tambaleante, eso era todo el decorado de su hogar. Antes, Sara se alegraba de tener al menos un techo sobre su cabeza y paredes que la protegían del viento, aunque fuera con una pequeña ventanita de ventilación en el techo. Pero ahora, al ver cómo vivían otros, no quería regresar allí, y mucho menos llevar a su hija después del hospital. Ahora, debía decidir qué hacer con el esposo de esa dama de la tienda. Tenía que salvar al hombre. ¿Cómo decirle todo esto? ¿Simplemente acercarse y decirle que su esposa planea matarlo y casarse con su amante? ¿Quién lo creería? Eso solo espantaría a los potenciales criminales. No, aquí se debía actuar con astucia, sembrar una semilla de duda en la mente del hombre y empujarlo a pensar que esa duda había venido de él mismo. Pero, ¿cómo hacerlo? Claro. Con adivinaciones. Después de todo, mucha gente cree en las adivinaciones y los horóscopos, si no, no serían tan populares. Sara ni siquiera pensó que había personas que no creían en eso y que si decían que no creían, en realidad dudaban. De lo contrario, su madre, tía y abuela, así como la mayoría de sus compatriotas, ya habrían estado desempleadas desde hace mucho tiempo. Lo único es que no había aprendido el arte de la adivinación. La habían preparado para otra cosa, para el matrimonio, y ella había decepcionado a toda la familia. Se atrevió a enamorarse. ¿Y de quién? Se enamoró de un gajo. ¡Qué atrevimiento! Bueno, se enamoró. Tuvo un hijo fuera del matrimonio. Vergonzó a toda la familia y, aunque la querían mucho y le perdonaban todo, tenían que echarla de la comunidad. De lo contrario, nadie habría comprometido a sus hermanas ni habría dado sus hijas en matrimonio a sus hermanos. Esas eran las costumbres, esas las leyes. Sara no culpaba a nadie ni guardaba rencor. ¿Quién sabe qué habría hecho ella en su lugar? Sara simplemente trataba de no pensar en eso. En resumen, Sara no sabía adivinar. Y no tenía intención de aprender. Su plan era decirle la verdad al hombre tal y como era, pero presentarla de una manera diferente. Luego, que él pensara por sí mismo qué hacer y si debía tomar alguna medida. Se dirigió inmediatamente a las puertas de la lujosa casa. Lo más importante era no encontrarse con esa mujer. Pero, al parecer, todo se estaba desarrollando con éxito. Desde la mañana temprano, Sara estuvo observando las puertas. La esposa salió temprano en su coche y parecía que estaba sola. Después de esperar un poco más,
vio cómo las puertas se abrían nuevamente y salía otro coche. Sara estaba a punto de lanzarse con su predicción, cuando de repente el coche se detuvo, el conductor salió y comenzó a limpiar el cristal. Sara dedujo que probablemente era el chofer. Su intuición no la traicionó, pronto apareció el dueño de la casa. Se acercó rápidamente al coche. Sara se quedó paralizada al verlo. El rostro del hombre le era dolorosamente familiar. Incluso quiso huir, pero recordó que, en esencia, estaba salvando su vida y la vida de su hija también. Ya se encargaría de sus propios sentimientos más tarde. Sara comprendió que no podía dejar que él se fuera ni un minuto más. O el hombre se iría por su cuenta, o ella no se atrevería a hacer lo que había planeado. Como decía su abuela, si tienes miedo de hacer algo, significa que solo tienes que levantarte, hacerlo y el problema se resolverá. Este principio guiaba a Sara cuando huyó con el padre de Catherine. Ella pensó que su abuela le sugería huir por amor. Como resultó después, su abuela se refería al matrimonio. Simplemente no se entendieron. La joven entendió que el hombre había notado su presencia y se lanzó a la acción. O ahora o nunca. Corrió hacia él, lo agarró por la chaqueta y soltó la frase que había preparado de antemano: no te apresures a tu propio funeral. El hombre se dio la vuelta y Sara se convenció por completo. Al enfrentarse a él cara a cara, supo que no se había equivocado. El marido de la dama no se parecía mucho a Catherine, el amante de Sara. Pero él era claramente más viejo. ¿Una coincidencia? ¿Un fantasma del pasado? ¿El castigo del destino? Sara, como una gitana, no creía en coincidencias. Estaba muy asustada y decidió retirarse lo antes posible. Justo cuando llegó a la esquina, recordó que también quería hablarle sobre el amante de la esposa. Se dio la vuelta y, sorprendida, le gritó al hombre que vigilara a su esposa. Luego dobló la esquina y se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. ¿Y si ese hombre decide perseguirla y preguntarle detalles? Dios mío, no había pensado en eso. ¡Qué tonta! ¿Dónde ir ahora? ¿Qué hacer? A lo largo de la cerca crecían arbustos de boy, usados como decoración y como una cerca natural adicional. Sara, sin pensarlo mucho, se metió entre ellos, se agachó y se quedó quieta. Casi de inmediato pasó el coche del hombre. Significaba que tenía razón, la calle era sin salida y él no tenía por qué ir allí. Es decir, la estaban buscando. Poco después, el coche pasó de nuevo. Sara escuchó el ruido del mecanismo de la puerta abriéndose y, aliviada, pensó que había salvado a ese hombre. Estaba claro que él había regresado a su casa y no había ido a ningún lado. Sentía como sus manos temblaban de nervios y sus rodillas vibraban. Pero, ¿cómo se presentaría ahora ante él para recibir su agradecimiento? Bueno, parece que ya no había forma. Lo que estaba hecho, hecho estaba, pensó Sara. Así es el destino. Ella misma ganará el dinero para el medicamento de su hija. Solo le quedaba encontrar un buen trabajo. Decidió quedarse un poco más en su refugio para calmarse por completo y luego continuar con sus asuntos. John estaba acostado en el sofá del salón, sorprendido por sí mismo. ¿Qué facilidad tuvo para cancelar esa cita? Al parecer, él mismo no quería ir realmente. Todas las circunstancias desde la mañana habían estado en su contra. Ayer pasó toda la noche discutiendo con su esposa, hoy ella se fue temprano por la mañana y él se quedó dormido. Y, en general, todo salió mal. Su intuición no lo había fallado, pero, ¿cómo sabía ella de todo esto? Lástima que no logró encontrarla.
¿Dónde podría haberse metido? La calle por donde la gitana había desaparecido era realmente sin salida, pero no podía haber ido a parar a casa de algún vecino, ¿verdad? Las puertas y portones de todos estaban cerrados. ¿Y si simplemente se metió en los arbustos y sigue allí? John hacía lo mismo cuando jugaba al escondite con su hermano pequeño. Clark no era bueno contando hasta 100, siempre se equivocaba y saltaba muchos números. A veces, después de contar hasta 40, directamente empezaba desde el 8. O quizás simplemente el pequeño trasto hacía trampa. El tiempo para elegir un nuevo lugar para esconderse casi se había agotado. Y cuando ya no quedaba lugar donde esconderse, John se metía rápidamente en los arbustos cercanos. Se quedaba allí, agazapado, justo bajo la nariz de su hermano, sin ser visto. Más tarde se daría cuenta de que este era el mejor método para esconderse. En realidad, las personas casi siempre no ven lo que tienen justo delante de sus ojos. John recordó su infancia y a su hermano pequeño, Clark. Hace 3 años, o un poco más, él ya no estaba. Su corazón se rompió de dolor y frustración. Unos desconocidos lo atacaron y lo dejaron tirado en la carretera de noche. Nunca lo encontraron. Y el chico justo estaba a punto de casarse, dijo que su novia esperaba un bebé, y todo lo que quería era reunir a su familia y presentársela a su elegida. Pero la vida tiene sus propios planes. Tal vez, en algún lugar del mundo, corre su hijo o hija, sobrino o sobrina. John no tenía hijos propios, pero al menos le hubiera gustado ver a su sobrino y hablar con él. Eso sí que habría sido gracioso. Si él se pareciera a Clark, al menos alguien de su hermano quedaría en el mundo. Lástima que nunca podría conocerlo. Ni siquiera sabía el nombre de esa chica, por lo que encontrarla le resultaba imposible. Pensando en la novia de su hermano, John de repente recordó a la visitante de la mañana. ¿Y si realmente se escondió en los arbustos? Se vistió nuevamente y salió de la casa. Caminó hasta la puerta, dio unos pasos por la calle y se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Esto no tenía sentido, era como si hubiera vuelto a la niñez. Había pasado tanto tiempo, la gitana ya se habría ido hacía rato. Sara sintió cómo sus piernas se adormecían por estar sentada en cuclillas. Ya era hora de salir de su escondite. Con cuidado, apartó las ramas de los arbustos, miró a su alrededor y salió a la carretera, sacudiendo la hierba seca. Caminó en dirección a la parada, dando la vuelta por la esquina de la cerca. Sara se topó cara a cara con el mismo hombre al que había advertido del peligro. Se quedaron mirándose fijamente, simplemente en silencio. Sara quiso correr, pero sus piernas cedieron por el nerviosismo y, de tan agobiada, se desmayó. Pasaron varios días desde ese momento. Sara trabajaba como secretaria para John, así lo habían acordado como tapadera. Sara preparaba su café especial y llevaba de un lado a otro una carpeta con papeles, dando un aire de seriedad al ambiente. La esposa, Gwen, rara vez estaba en casa y no prestaba atención a Sara. Probablemente, ya había olvidado por completo a aquella gitana a la que había gritado en su tienda. John alegó que se encontraba mal. En efecto, se sentía mal. Se disculpó por la negociación fallida y reprogramó la cita con el detective. Y en realidad, había seguido a Gwen. Sara le contó todo palabra por palabra. Ella fue testigo vivo de lo que ocurría. El detective hizo su trabajo de manera sobresaliente. Le entregó a John fotos de su esposa con su amante, y cuál fue la sorpresa de John cuando vio que su competidor en las fotos era el comprador de la fábrica. Y eso solo significaba una cosa: Sara tenía razón.
Gwen había tenido un romance con Alex, y juntos tramaban algo malo. Además, había muchas fotos en las que su esposa compraba medicamentos muy sospechosos en la farmacia. John estaba preocupado, pero no logró mejorar su relación con su esposa. Desde ese momento, intentó no consumir ningún alimento o bebida a la que su esposa hubiera tenido acceso. Pero, por si acaso, seguía diciendo que se sentía mal y raro, aunque en realidad, de repente, se sintió mucho mejor. En toda esta historia, Sarah fue su único testigo. John no la despegaba de su vista, la protegía como si fuera su tesoro más preciado. Sarah no lograba entender por qué él se parecía tanto a su difunto prometido. Rechazaba esos pensamientos, pero no encontraba una explicación digna. ¿Por qué había tal parecido entre esos dos hombres? Ya no se alejaba del rostro familiar que tenía cerca. Al día siguiente, John ya había fijado la negociación y el trato. Desde temprano, fingía no poder abrir los ojos por el dolor de cabeza. Sin embargo, posponer la transacción por tercera vez ya no era aceptable. Se reunieron y se fueron los tres, él, la esposa de Gwen y Sarah como secretaria. Gwen no sospechaba nada, y por su ánimo elevado y su rostro feliz, estaba claro que ella pensaba que todo iba según lo planeado. Estaba segura de que todo marchaba como debía, y ahora, en unos minutos, John firmaría el contrato de compraventa y la escritura de cesión a Alex. Esa noche le daría a John una dosis letal de los medicamentos preparados. Y si todo salía como debía, a la mañana siguiente sería viuda. Una viuda rica. Durante las negociaciones, John de repente se detuvo un segundo, se cogió la cabeza con las manos, se agachó y le sugirió a su secretaria que continuara en su lugar. Es decir, de hecho, le dio la palabra a Sarah. Ella se levantó, sacó las fotos que había proporcionado el detective y comenzó a contarles a los accionistas presentes lo que Gwen y su amante habían planeado. La seguridad detuvo inmediatamente a Gwen, y en su bolsillo encontraron las pastillas que debían convertirla en una viuda feliz. El fraude no tuvo éxito, todo fue descubierto gracias a Sarah. Bueno, y también gracias a una buena casualidad. Si no le hubiera dado por entrar a esa boutique, nada de esto habría ocurrido. Los periódicos habrían escrito sobre la muerte repentina de un conocido empresario debido a un infarto. Y pronto habrían cubierto la lujosa boda de la rica Gwen. Alex, su amante, fue arrestado. Al principio logró evadir la investigación. Por supuesto, con dinero, y se le trató como testigo en el caso. Sin embargo, pronto lo pillaron dando un soborno y también lo encarcelaron. La justicia prevaleció. Ya no había necesidad de seguir junto a John, especialmente porque de sus tareas de secretaria solo podía preparar café. Y en general, John no necesitaba una secretaria. Sin embargo, siempre encontraba una excusa para no dejar ir a Sarah. Ella, antes de hablar de su hija enferma, decidió finalmente aclarar quién era quien realmente. John se sorprendió al descubrir que Sarah sabía sobre Clark desde la muerte de su hermano. John nunca había dicho a nadie que tuvo un hermano. Simplemente, la pérdida era demasiado pesada y la herida en su alma era profunda. ¿Cómo sabía esta chica acerca de Alex? Si se enteró de la esposa y del intento de asesinato por pura casualidad, ¿qué secreto unía a esa gitana con su hermano? Tal vez, al escucharla, John pueda descubrir el misterio de la muerte de Clark, pensó él. ¿Qué sabes de él?, preguntó John, mirando fijamente a Sarah. Sé que lo amaba mucho, y de él tengo una hija, Catherine, confesó la chica. John se agarró la cabeza. Así es como ocurre. Qué coincidencia en la que incluso los gitanos deberían creer.
Ahora entendía por qué Clark eligió el momento adecuado. Su novia, la futura esposa, era de una tribu gitana. John comprendió que no debía ser nada fácil sacar a una chica de su entorno habitual. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi sobrina? Quiero conocerla. El rostro de John brillaba de felicidad. Sarah no se atrevió a contarle la segunda parte de la verdad, que sus hermanos se habían encargado de que Alex ya no estuviera en este mundo. Bastaba con contarle sobre la enfermedad de la niña. John estaba dispuesto a correr al hospital en ese momento y pagar cualquier gasto, incluso si costaba 1.000.000, 1.000.000.000. Lo que fuera necesario, porque esa pequeña niña era parte de su hermano, lo único que quedaba de él. Estaba seguro de que debía ayudar. Sarah no detuvo el noble impulso de John. ¿Acaso no luchó por todo eso? Pero, ¿por qué se sentía tan asqueada y tan mal por dentro? ¿Por qué de repente quería aullar como una loba acorralada, o enterrarse, o simplemente llorar, enterrando su rostro en la almohada? Sarah se sentía así porque, durante ese tiempo, había llegado a enamorarse de John, de verdad, y parece que para siempre. No podía imaginar su vida sin él. Pero debía callar sus sentimientos. Después de todo, él era el hermano de Alex, un pariente sanguíneo de su hija. No podía permitirse ni siquiera pensar en John, pero no podía obligarse a sí misma. Como se dice, al corazón no se le puede mandar. Sarah estaba dispuesta a dejarlo todo, tomar a su hija y escapar al fin del mundo, a donde fuera, pero primero debía curarla. No podía arriesgarse con la salud de Catherine. Lo que más la atormentaba era no poder contarle toda la verdad a John. Sentía que él también se sentía atraído por ella y que la amaba profundamente. Catherine, tan pronto como salieron del hospital, la llevó a su casa para su rehabilitación. Él pagó todo, incluso lo que era necesario. Sarah apenas podía contener sus sentimientos. Sabía que si John descubría que sus hermanos fueron los responsables y entendía que ella era indirectamente culpable de la muerte de Alex, todo su romance terminaría y él la odiaría a ella y a Catherine. Sarah estaba como entre la espada y la pared, y finalmente no aguantó más. Tan pronto como su hija mejoró, se fueron de la casa de John. Sarah ya no podía cargar con ese peso. Escribió una carta a John. Aunque estaba llena de errores y casi escrita a mano, lo importante de la carta no era eso. Le confesó que eran sus hermanos los culpables de que Clark ya no estuviera, que lo amó y que él siempre estaría en su corazón. Debido a que se negó a deshacerse de su hijo, se convirtió en un paria entre sus propios compañeros. Y ahora amaba a él, a John, y no sabía qué hacer con eso. Sarah regresó a la misma habitación semisótano a la que tanto no quería volver. La única alegría que calentaba su alma era que su hija ahora estaba sana, podía volver a correr, jugar, reír y disfrutar de la vida como cualquier otro niño. Sarah trataba de no pensar más en el pasado, ni en Clark ni en su hermano. Pasaron varias semanas. «Mamá, ¿por qué papá está en la calle y no entra?», preguntó Catherine al regresar de un paseo. «Catherine, estás confundida, ya hablamos de esto, tu papá murió, y tú nunca lo viste». «No, es otro papá, el que me curó». Con las piernas temblorosas, Sarah salió al patio. Frente a su pequeño cuarto estaba John, observándola atentamente. «Así que aquí viven mi sobrina y mi mujer favorita», dijo él. «¿Estás seguro de lo de la mujer?», preguntó Sarah. «Bueno, parece que fuiste tú la primera en escribir sobre tus sentimientos. Pero yo también escribí muchas cosas. Ambos perdimos a nuestros seres queridos. Yo perdí a mi hermano, tú, prácticamente,
a tu esposo. Creo que ambos tenemos el mismo derecho a la felicidad. ¡Hurra! Mamá y papá se van a casar. Gritó emocionada la pequeña Catherine mientras salía corriendo al patio.